Bienvenidos a un nuevo directo, resacón de ayer del directo doble, porque se cortó la emisión, pero gracias por los comentarios, porque es un formato que os gusta, veo que el chat os gusta, y lo vamos a repetir, ¿de acuerdo? Vamos a repetir, porque interactuar con vosotros pues es guay, está muy guay. Gracias, Andrés, 720 está bien, de acuerdo. Vale, vamos a hablar de algo que yo lo he encontrado muy fuerte, que es lo de la electrónica, lo que ha dicho Massimo Rivola de Aprilia, que vamos a ver qué ha dicho Massimo Rivola de Aprilia, que es, no sé, es algo que siempre hemos denunciado aquí y que realmente a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿de acuerdo? Nunca mejor dicho, que siempre estoy de punta. Pero hay que cogerlo con pinzas, porque es una frase de él, que la ha dicho, yo la he leído esta mañana en Speedweek, y nadie más ha dicho nada de momento, no he visto nada más. Yo espero que Dorna aclare esto que ha dicho Massimo Rivola, porque es muy fuerte, y ahora vamos a ver qué es, ¿no? Espero que alguien lo aclare, y que lo explique mejor. Y no me vale, si está viendo Carmelo Espeleta este vídeo, lo que pasó con Nico Abad en aquella presentación que estuviste en Madrid, que te preguntó por las presiones. Eso es una tontería. Eso es una tontería, no vale, Carmelo. Hay que explicar esto que ha dicho Massimo Rivola, qué significa, qué significa y por qué se ha tomado esa decisión. Ahora vamos a ver qué ha dicho Massimo Rivola, pero antes de eso, lo siento en el alma, me ha salido, lo siento en el alma, pero aunque vosotros decís que siempre hablamos de Marc Márquez, es imposible no empezar el vídeo haciendo este pequeño comentario, será pequeño comentario, de Marc Márquez. Porque después de todo lo que hemos estado viendo en todos los medios que sale y que aparece, pues ha estado en la COPE. Y yo de verdad, no sé si Jimmy también nos ve o no, no sé, pues le diría, oye, parar ya de hablar de Rossi y de Sepang, porque es que es insoportable, tío. Es que es insoportable. Mira, que salgan los medios, mira, pues que salga. Pero es que para decir siempre lo mismo, no, que Rossi y Sepang, no sé qué, es que cada vez le hacen la misma preguntita. Cambiar de discurso, porque es que, mira, y esto yo le estoy pidiendo a ellos que dejen de hablar de eso, pero no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Esto es culpa, como siempre, del entorno mediático de MotoGP, que no supo cerrar ese debate, justamente. Lo dejaron abierto y nadie ha sido contundente a la hora de condenar a Valentino. Por cierto, los que sois nuevos en el canal, en buscar un vídeo en este canal, bueno, buscar por los más vistos y veréis uno de 50.000 visitas o 60.000, no, 50 y pico mil, que es la gran mentira de MotoGP, que es hablando sobre Sepang 2015, ¿de acuerdo? Yo me mojé y dije lo que creí. Yo creo que nadie se ha mojado y todos los medios oficiales han hecho tablas y han dejado que Rossi y Márquez se tiren siempre esas indirectas. Te has cargado el deporte de la moto y Marc Márquez te has pasado a 3 pueblos y tal. Y estamos siempre con un debate abierto, porque yo creo que reglamento en mano, ningún medio ha sido estricto y ha sido, no, esto ha sido así, reglamento en mano, y esto ayudaría mucho a cerrar este tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, Marc Márquez sigue con ese discurso de Rossi, esto es la portada, Rossi me vino, no sé qué, yo es que, mira, de verdad, no he leído la noticia, porque he visto la portada y digo, ya está, otra vez lo mismo. Llevamos así desde que empezó esta temporada, a hacer estas apariciones en medios, que por cierto, a mí me encantaría poder hablar con Marc un día al canal y preguntarle cosas técnicas del neumático, de la moto, todo esto, tío. A mí me encantaría. O sea que espero que Jimmy, este chico que le llevará el tema mediático, se abra a los canales de YouTube, se abra y aparezca Marc en sitios no tan del sistema, ¿no? Como está apareciendo, ¿no? Más, pues Twitch y YouTube. No sé si van a dar ese paso, pero desde aquí sería interesante, yo creo que lo dieran. Otra pequeña cosa más, aparte de esto de Marc, y aquí voy a aplaudir creo que ha sido Alberto Puig,
un aplauso, un aplauso para Alberto Puig, porque este titular es una maravilla, tío. Es una maravilla este titular. Nadie en Honda piensa que no podamos llegar al nivel de Ducati. Sí, señor. Eso es así. Honda es la mejor marca del mundo, aunque estén todos los medios intentando desacreditarla para justificar la situación actual. Es la mejor marca del mundo en competición y en motos de calle. Es la que más dinero tiene y la que más ingenieros tiene. Es la mejor del mundo. El discurso de Honda caca, lo siento, pero ya es que no, ya es insostenible, ¿de acuerdo? Y esto realmente es una realidad. Yo nunca he dudado de Honda. Si hacen un equipo con el piloto, lo van a sacar, pero claro, tiene que ser una cosa de dos. Yo eso de cargar solo contra Honda es alucinante, tío. Si fuese una marca Mindundi, pues te dirá, vale, pues que es Honda. De verdad, ¿en serio? Mira, esto es algo que me recuerda a los medios de comunicación o a los aficionados de fútbol que son madridistas o barcelonistas, ¿no? Que unos decían que Messi era muy malo y otros decían que Ronaldo era muy malo. Y hacían informaciones, mira Messi lo que hace, que es malo. Querían convencer a la otra parte que ese tío era malo. Y eran los dos buenísimos. Tío, es imposible. Ese discurso de ir a por Honda es increíble, tío. No, es una cosa de dos. Así que siempre muchas veces a Puig lo hemos criticado y aquí un aplauso porque Honda es... nadie, no se puede dudar de Honda y a mí me ha encantado este titular, ¿de acuerdo? Que nadie en Honda piensa que no podemos llegar al nivel de Ducati. Sí, señor, es así, tío. Pero bueno, vamos a lo que me ha dejado flipado, lo que me ha flipado, que es esto. Esto me ha dejado flipado. Sabéis que siempre denunció el tema de las preferencias de las marcas sobre los pilotos, ¿no? Que le dan un material mejor a otro que a otro, y al final las marcas controlan bastante quién gana, ¿no? Eso se ha ido reduciendo y al final Dorna ha cogido ese poder, ¿no? de controlar ellos el material, los neumáticos, la electrónica, no sé qué, no sé cuántos, en motores ya ni te cuento, y Dorna tiene ese poder. Obviamente, hay que creer que no hay pirulas, pero cuando pasan cosas como esta que ha dicho Massimo Rivola, uno piensa, bueno, si esto no es una información oficial y se le ha escapado esta frase a este trabajador de Aprilia, porque creo que me han dicho hoy que no sé si es ingeniero, pero bueno, es igual, a Massimo Rivola, que es un crack, ¿qué no puede estar pasando ahí dentro? ¿Qué no puede estar pasando ahí dentro? De entrada, tanto Jero aquí en el canal como José Tesoro también muchas veces han dicho que trabajar en un túnel de viento en moto pues está bien, pero que no siempre es muy efectivo, que al final la moto se mueve. Siempre hacemos la pregunta, oye, ¿cómo se trabajará en un túnel de viento? ¿No? Con una moto la tumban también, trabajan con el peso del piloto, debe ser muy complicado hacer el simulacro del túnel de viento, ¿no? Con un piloto, marcha y la moto inclinando, que tú la puedes inclinar, pero no es lo mismo, porque la moto cacha diferente cuando estás en pista, o sea que no es lo mismo, o sea que es muy difícil realmente evolucionar en el túnel de viento con los datos que te da para luego aplicarlos a la realidad, ¿vale? Es un discurso que hemos tenido aquí en el canal muchas veces y él empieza explicando esto, ¿no? Que el túnel de viento está muy bien, pero que después falta confirmarlo en pista porque los datos que te dan allí pues no son del todo aplicables a la realidad que es en pista, ¿de acuerdo? Pero vamos a lo que nos importa, ¿de acuerdo? Que es la centralita, la Magneti Marelli, ¿de acuerdo? Que la voy a poner por aquí para que este vídeo se quede claro que estamos hablando de la centralita. Voy a poner un poco más aquí porque aquí me está tapando mi botellita de full flap, ¿de acuerdo? Y leo. En el caso de los motores se puede medir el progreso en el banco de pruebas, afirma, ¿no? El jefe de carreras de Aprilia. En cuanto a la aerodinámica, lo que ha dicho que el motor ha mejorado, y claro, esto también lo hemos dicho que muchas veces, el motor
No hay excusa, tú lo metes en un banco y la potencia te la da, la curva de potencia te lo da en un banco, ¿de acuerdo? Y esto es fijo, ¿no? ¿Vale? Pero claro, en cuanto a la aerodinámica, obtienes ciertos resultados en el túnel de viento, pero el progreso no se puede evaluar tan claramente. Es posible que encuentre ciertas soluciones que prometen ventajas en el túnel de viento, pero la verdad solo sale a la luz en la práctica, en la pista de carreras, cuando los pilotos juzgan si la sensación ha mejorado o no. Y después de cada piloto, que uno no nota, otro no nota, o sea que aquí tela, ¿no? También trabajamos, atención, bastante ocupados en el departamento de electrónica, que están trabajando mucho con la electrónica. ¿Por qué? Porque todos los equipos de fábrica han recibido una nueva EQ de Magneti Marelli. Repito, todos los equipos de fábrica han recibido una nueva EQ de Magneti Marelli. Los equipos de satélites utilizarán la EQ anterior en 2023. O sea, aquí está diciendo que este año van a correr toda la parrilla, menos 8 motos, porque ha dicho los equipos de fábrica, no las motos de fábrica. No es lo mismo una moto de fábrica que un equipo de fábrica. Equipo de fábrica son las 2 motos rojas, las 2 motos negras de Aprilia, las 2 motos naranjas de Repsol y las 2 motos azules de Yamaha. Y los satélites van a correr con la anterior 23. Estas son palabras de Massimo Rivola, que alguien debería aclarar. Esto es cierto, no es una información contrastada, es lo que ha dicho él. Y falta contrastada, bueno. Yo soy el contrastado, por un lado, ahora lo explico. Pero, de entrada, es una ya desigualdad técnica a la parrilla, cuando era igualdad, ¿no? Tú imagínate que hacen esto con los neumáticos, que le dan el Michelin nuevo a los oficiales. Vale, y ahora dice, así que ahora tenemos el doble trabajo, no estoy entusiasmado con el hecho de que tuviéramos que hacerlo, pero así es obligatorio, así que seguimos las normas. Bueno, ahora os voy a explicar en qué consiste la nueva electrónica nueva, porque gracias a Manolo Borillo he conseguido la información, y Manolo pues me la ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de esto, sabéis que Jero muchas veces ha explicado aquí en el canal, ¿no? Que la toma NACA, esta que se llama, ¿no? La toma NACA de las motos. Si os fijáis aquí entre la E y la P de Repsol, es un ejemplo, ¿eh? No sé, o donde pone HRC en la cúpula, veis una toma NACA de esta, que es un triangulito que entra el aire por ahí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Vale, pues Jero a veces nos ha explicado que esto, seguramente, por ejemplo aquí lo amplío, entre la I y la P, veis ese triangulito, y detrás, al lado de mi... aquí, esos cortes, aquí seguramente hay un componente electrónico y se refrigera porque se calientan, ¿no? Los componentes electrónicos. Entonces, eso es una toma de aire para refrigerar por aire un componente electrónico, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? No se sabe ahí detrás qué hay, ¿no? Pero ahí hay algo que se ha de refrigerar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha hecho Magneti Marelli? ¿Qué ha hecho Magneti Marelli? Pues, déjame ponerme en grande. Lo que ha hecho Magneti Marelli es cambiar el hardware de este aparato, que este es antiguo, este es de 2010, creo, no sé si es así ahora, este que tengo aquí, ¿vale? Y lo ha hecho más reforzado. O sea, la parte física de esta centralita es más robusta, más fuerte y es menos vulnerable a las temperaturas. Eso es lo que hace la nueva centralita de Magneti Marelli. Una especie de escudo para los cambios, para los calentones, ¿de acuerdo? El software y la manera de configurarla es la misma, pero parece que esos excesos de temperatura podrían causar, pues, distorsiones, ¿no? de rendimiento, ¿no? Entonces,
tenemos las tomas NACA, que son las que refrigeran la centralita, y ahora tenemos una nueva centralita más reforzada, con unos componentes más robustos, ha sido la palabra que han utilizado, para evitar ese calentamiento. O sea, esto es asumir que había un problema de temperatura en las centralitas y que los pilotos oficiales, las 8 motos oficiales, repito, aquí habla de equipos de fábrica, no de motos de fábrica. Equipos de fábrica son Binder, Miller, Quartararo, Morbidelli, Aleix, Viñales, Márquez y Mir. Estos son los 8 pilotos que, según, repito, no es información, es una lectura de una página web, declaraciones de Massimo Rivola, de Aprilia, van a llevar la nueva centralita reforzada que no es tan vulnerable a la temperatura. Que lo aclaren, Dorna. ¿Le está dando mejor material a los oficiales respecto a la satélite? Que lo aclaren, porque esto, a ver, si es un tema de producción, te esperas y se lo das a todos al mismo tiempo, pero en 2023, según Rivola, ¿va a haber esta diferencia? ¿Realmente hay un rendimiento mejor? Porque peor no va a ser. ¿Peor? ¿Sabéis que el debate, bueno, el otro día estuvo aquí Dalio Gavira y le preguntamos, oye, ¿cómo se gestiona? Que Nico Abad también nos lanzó una pregunta en esa línea. ¿Cómo se gestiona la política de que una satélite quede por delante de un oficial? ¿De acuerdo? Bueno, ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Ducati, te vas a Lenovo, oye, tú eres pagas por entrar al equipo oficial. Y hay estas condiciones. Te aseguramos que estamos por delante de las 6 Ducatis restantes. Eso va así. Si no, ¿qué va? El Pramac vale más. Pramac paga más Pramac que Lenovo. O hacer un trato conjunto y lo tienen repartido. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué pasó con Quartararo en el 19? No, en el 20, perdón, en el 20. En el 20 hay gente que tiene en la cabeza eso de que era una moto satélite. Quartararo en el 20, cuando luchó con Márquez, era satélite. Que lo expliquen. ¿De acuerdo? Que lo expliquen. Porque esto, repito, es o es un error de Massimo Rivola que no debería haberlo dicho y se le ha escapado, o es algo que está totalmente controlado, que nadie se queja y que se va a decir, se va a explicar y no va a pasar nada. No es una denuncia, es una información, bueno, es unas declaraciones de Massimo Rivola. No es oficial, en Dorna de momento ni nada, en ningún medio nada más, bueno, hay varios medios que lo han publicado, pero ahora mismo es una preferencia a las marcas oficiales. ¿Para qué? Para que no hayan satélites que les ganen, que lo expliquen, Y repito, lo que he dicho antes, no vale que salga Azpeleta, es una sola tontería, como dijo con las presiones de neumáticos, que lo explique. Tú explícalo y luego ya veremos si es una tontería. ¿De acuerdo? Porque estos tíos tienen una sensación, bueno, una situación tan fácil de decir lo que quieran, hacer lo que quieran, que nadie les planta cara. Es alucinante, tío, es alucinante. O sea que antes de denunciar nada, que lo expliquen. Pero de momento, según Massimo Rivola, por cierto, esto es una putada para ellos, porque tú imagínate la moto nueva, te llega la moto nueva y la centralita nueva. ¿Qué haces? Primero pruebas la centralita con la moto vieja y si no cambia el rendimiento, metes lo nuevo. Pues tienes que hacer un día de pruebas, o un día con las temperaturas, tal, tienes que estar un día rodando con la moto vieja, a ver si la centralita nueva, la vieja, varía. Y si varía, y tú tienes ajustado algo para ir en carrera con alta temperatura, tienes que volver a buscar el ajuste
para que funcione eso con lo viejo. Y cuando funcione con lo viejo, ¡pam!, monta lo nuevo. O al revés. O al revés. Montas lo nuevo sobre la centralita vieja y cuando esté todo evolucionado, montas la centralita nueva. Entonces, por eso, Máximo Rigola está diciendo trabajo doble, porque todas las comparativas que tiene que hacer ahora con respecto a la evolución del año pasado, se añade el tema de centralita. Y claro, tiene menos entrenamientos, todo el rollo. O sea que yo creo que deben tener muy claro que funciona bien, porque si es para putear a las oficiales, bueno, sería putearlas a principio de temporada. Más emoción, igual lo tienen pensado, sí. Más emoción al principio, las oficiales irán de culo probando la centralita, pero luego irá mejor y al cabo del cuarto o quinto gran premio, ¡pam!, recuperar. ¿Qué es lo que pasa siempre en MotoGP? Por defecto, las motos que están consolidadas empiezan los primeros grandes premios siempre más fuertes. Siempre. Y las oficiales, dependiendo de qué piloto sean, por ejemplo, tenemos dos casos el año pasado, Paul, Márquez, Honda y Ducati. Ducati empezó mal y giraron, lo arreglaron, ¿vale? Mientras otros iban más fuerte. O sea que el año pasado Ducati también había muchas motos oficiales, con la 22.2, pero siempre empiezan igual, las que están consolidadas, ¡pam!, como Bastianini. Y después, las que son oficiales, la tarea del mecánico, del piloto oficial, lo va arreglando y va mejorando. Si tienes esa capacidad, en Honda no lo han tenido. En Honda empezaron bien, con la 22, y ya no hubo involución. Eso tenerlo claro, ¿eh? O sea, tenerlo claro que en Honda hubo involución. O sea, bueno, no sé si lo he dicho bien, pero no hubo estancamiento, fueron para atrás. No sé qué tocaron de la moto, pero estropearon lo de Qatar. Eso es así. ¿Qué hicieron allí? Lo digo porque los que carguéis contra Honda, claro, tú empiezas con una moto que promete, lo lógico es que tú la vayas mejorando. Porque Honda hizo un buen trabajo, metió una moto en el test del 22 que estaba arriba. Honda lo hizo bien. Luego se subieron los pilotos encima. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Ducati? Pecco diciéndole a Gigi, para ya y dame lo otro. Y Pecco cambiando un poco la manera de entrar a la curva, adaptándose un poco su estilo a entrar con la moto de otra manera para intentar sacarle rendimiento a eso. Yo no he visto a Márquez decir nada de su estilo. Bueno, lo he visto ahora, ¿vale? Pero bueno, no quiero empezar con este tema porque ya sé que no... esto para mí es... para mí muy fuerte. No sé para vosotros, ahora os voy a leer, pero hay que esperar a que esto os explique y a ver qué es esto, si no es nada, o es o no es, ¿de acuerdo? Para que no se me olvide, la información que me ha llegado. En principio es solo una actualización de hardware. Y tampoco está contrastado, ¿eh? En principio es una actualización del hardware, un poco más robustas y con menos problemas con las temperaturas. Esto es en principio. Teóricamente, o sea, tú fíjate, esto es una persona que ha tenido esta eco en sus manos. O sea, estas palabras son de una persona que tiene la centralita en sus manos, ¿de acuerdo? La 23, ¿eh? Teóricamente el software y el performance es el mismo. Veremos. O sea, tú fíjate, una persona que ha tocado esto con sus manos y no es capaz de confirmar que es una actualización de hardware y que el software es el mismo. Dice, en principio es solo una actualización de hardware. Un poco más robustas y con menos temperaturas, con menos problemas con las temperaturas. Teóricamente, tampoco lo confirma, el software y el performance es el mismo. Tela. Telita. Así que, nada, a ver qué pasa. Mañana, mira, mañana tenemos aquí a Tosé, ¿de acuerdo? Para hablar de Aprilia, porque en Portugal
sabéis que están a muerte con Miguel, con Aprilia, a ver qué opinan de esto y a ver si tienen más información, porque esta gente de Slipstream Effect son unos cracks. Y lo investigan todo, ¿eh? O sea, son una pasada, ¿eh? O sea que mañana tendremos al cabecilla al jefe, ¿no? Del YouTube de Portugal y hablaremos de Oliveira y de Aprilia. O sea que quizá mañana tengamos más información sobre esto, ¿eh? Ojo. Vale, antes de pasar al último tema, que es de Yamaha, os leo. Maese, Rivola es persona seria y sensata. Sí, sí. Por eso digo que le habrán llamado ya desde Dorna. Oye, ¿qué estás diciendo? Pues solo ha dicho él, ¿eh? Solo ha dicho él. Que se sepa, ¿eh? Pobre pilotos. No solo corren el sábado gratis, sino que también les tocan centralitas, neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Van a fastidiar también la correlación de datos entre motos oficiales y no. Pues mira, esto, Zapa76, muy buena precisión, muy buena, porque esto sería una manera de que los datos entre marcas no fuesen compatibles. O sea, las 8 Ducatis ahora mismo serían 6 Ducatis contra 2 Ducatis oficiales, ¿de acuerdo? Muy buena precisión de Zapa76, que esto haría que las motos oficiales tuviesen que buscarse más la vida en obtener su puesta a punto, mientras los demás van con lo que ya tienen. Bueno, esto sería este año, ¿no? El año que viene sería diferente, ¿de acuerdo? Sería diferente. No, sería lo mismo, perdón. El año que viene cogerían las motos siguientes con lo mismo y tal. Pero bueno, esto es este año solo. Pero esto de Zapa me ha gustado también, ¿no? Que este año por lo menos, no habrá esa combinación de datos. Sí hay algo que varía, ¿eh? Igual estamos aquí hablando y no es nada, y va todo igual y no se nota nada, ¿eh? Que puede ser, ¿eh? Pero de entrada, que no se diga, y que lo diga Máximo Rivola, quejándose, miedo me da. Miedo me da. José Manuel, cada vez está peor el Mundial. Es que, mira, tío, es que es imposible con este formato no pensar mal. Es que el formato que hay en MotoGP te lleva a pensar mal. Es que no hay más. No hay más. Vaya mierda de Mundial. Luego se extrañan de que no lo vea nadie. Ya no quieren que las satélites estén delante, que las marcas oficiales mandan. Y es que, tío, es una sangría de comentarios antisistema, ¿eh? Qué fuerte. Si es verdad, ¿cuánto puede costar hacer centralitas en vez de 8? Es lo que yo no entiendo. Porque si, por ejemplo, es un tema de coste, te esperas. Pero, hazlo por sorteo. Hazlo por sorteo. No, a los oficiales. Bueno, por sorteo tampoco, ¿eh? Porque el sorteo habría que verlo, ¿no? Vale. A ver, ¿son 8 o 10? Son 8, ¿no? ¿Por qué dice que son 10? Te falta Pico y la Bestia. Vale, he repetido Márquez y Mir, ¿no? A ver, repetimos. 2 KTMs. GasGas no es oficial. Entró como satélite, porque si no, no podía. ¿Os acordáis, no? 2 KTMs. 2 KTMs. 2 Hondas. 2 Yamaha. Son 10, perdón, son 10. Perdón, son 10. 2, 3, 4. KTM. Aprilia. Ay, me falta Yamaha en la portada. Vale, son 10, perdón. Son 10, me faltó Pico y la Bestia. Son 10, perdón. Rectifico, ¿eh? Estamos todavía en el mismo vídeo. Son 10, perdón. Es que me he conectado directamente y... Son 10. Gracias por la rectificación, Sergio. Son 10, ¿eh? Las 2 Ducati, las 2 Yamaha,
las dos Honda, las dos Aprilia y las dos KTM. Son 10. 10, ¿de acuerdo? Pues nada, juzguen ustedes mismos. Gracias, Víctor Málaga, por la suscripción de Twitch. Gracias. Y nada, ya para acabar, otra cosita pequeña, que también me ha gustado bastante. Y es esto de Yamaha, que va a parecer también una maravilla. Porque yo todo lo que sea ir contra el discurso este de Japón, de Europa y todo esto, me da la vida. Entonces esta noticia de Oriol Puigdemont de Motorsport mola, porque el titular dice esto, ¿no? Que es cierto, lo has dicho, ¿no? Que Marc Morini aporta una nueva perspectiva a Yamaha. Pero vamos a ver qué ha hecho Marc Morini, ¿no? Porque aquí se ha dicho, no, ya está, se van a Europa porque Japón no es capaz, no sé qué, no sé cuántos. Esto es lo que se dijo. Entonces vamos a ver qué ha hecho Yamaha con Marc Morini. Que de momento no ha hecho nada, creo, pero vamos a leerlo, ¿vale? Yamaha firmó un contrato de colaboración con Bar Motors, la compañía de Marc Morini, un ingeniero especializado en motores de alta experiencia en la Fórmula 1, ¿vale? Bueno, también estaba con Aprilia y tal, vale, de acuerdo. La marca de los diapasones se tomó unos meses después de que los directivos con Lin Jarvis al frente se vieran obligados a comunicarle a Fabio Quartararo. Bueno, aquí está diciendo que este motor que están llevando este año ya era el año pasado, pero por falta de fiabilidad no se impuso, ¿no? Y lo está explicando, ¿no? Eso supuso un enorme jarro de agua fría para el diablo y tal que cual, ¿no? Se ve que lo que dijo Jero aquí en el canal también es cierto, porque ese motor que se probó que dio error era un aviso de limitación, de un limitador para que no se rompiera, ¿no? Entonces, Jero fue muy astuto y dijo, puede ser que el motor detecte que algo no va bien y se autolimite, ¿no? Y se ve que he leído por ahí que eso es lo que ha pasado con el motor aquel de Yamaha, que parecía que no corría, ¿no? Desde que comenzamos a trabajar con ellos, que fue justo hace un año, hemos pasado por distintas fases. Diría que su impacto directo no es demasiado grande. Atención. Diría, para los del discurso de Japón, diría que su impacto directo no es demasiado grande, porque primero tuvieron que entender en qué punto estábamos, ¿vale? Ha habido un apoyo, pero el motor aún... Atención. Ha habido un apoyo, pero el motor aún nace de Yamaha en Japón. Las partes se diseñan en Iwata, básicamente. El motor que ahora tenemos en la moto es el que debíamos haber utilizado el año pasado. Descubrimos el problema a mitad de 22 y rediseñamos ese área. Todo el motor que tiene aquí Fabio Quartararo es mérito de Yamaha, ¿vale? Según Lin Jarvis. Lo que Marmoto hace muy bien es alertar a nuestros ingenieros y mostrarles dónde tienen que centrarse, en qué aspectos deben prestar atención. Y eso es el titular, ¿no? ¿A qué aspectos deben prestar atención? A veces les pone presión, a veces les da consejos. En definitiva, les ofrece otra perspectiva. Está ayudando, pero es Yamaha. Aquí parecía que este señor iba a coger el motor, lo iba a abrir, lo iba a empezar a limar, ¿no? Y le iba a hacer que corriese más. O sea, Yamaha hace todo y él opina. Oye, esto sí, esto yo creo que sí, esto yo creo que no. Es como una muleta, ¿vale? Para apoyarse para sus evoluciones. Pero es Yamaha la creadora de este motor. Ya está. No, tío, es que esto de Europa-Japón es otra de esas cosas que dices, bueno, ¿vale? Que no se entiende, ¿no? Pero bueno, pues nada, directo y más corto, 44 minutos, más los 10, con los 10 incluidos. Os leo y... Marmoto es un coach. Hola Kilian, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Está aquí Kilian. Kilian M es el autor de la canción de la entradilla de Twitch y YouTube, de cuando estoy solo. O sea que está aquí en el chat. Si queréis hacer un comentario sobre la canción, recordar que la canción, que mucha gente me preguntáis, oye, ¿dónde la puedo conseguir? En la descripción de los vídeos, de todos, de YouTube, está el enlace a la canción de YouTube, de su canal de YouTube,
sea que los que os gusta la canción podéis ir allí a escucharla, ¿no? Tiki Taka 22. Luis, perdona, ¿qué significa TR? Pues ahora me da mucho corte decirlo, tío, ahora mismo. Me has pillado en un momento. En un momento. Mucha gente lo sabe, ¿eh? En el chat. Si te lo quieres decir en el chat, qué significa TR, me ahorro decírtelo yo, ¿de acuerdo? Estate atento al chat y si no, ya te lo explico yo, ¿de acuerdo? Pero prefiero ahorrármelo ahora porque ahora me da un poco como. Me da un poco de corte decirlo, ¿de acuerdo? Ahí está, Kilian. Mira, Kilian, un día has de entrar al canal, tío. Has de entrar al canal, como si quieres entrar ahora, ¿eh? Te paso el enlace por WhatsApp y entras, ¿eh? Porque me encanta todo lo que explicas en YouTube, en Twitch, en Twitter, perdón. Me encanta todo lo que explicas, Kilian. O sea que si quieres entrar, te paso el enlace y nos saludas. Pero me encanta tus ideas sobre MotoGP. Y ya llevo pensado hace tiempo invitarte a hablar al canal, porque me encanta lo que dices. Y aquí Yamaha Honda tienen que hacer un pedazo de moto y callarle la boca a las europeas. Anda que no me lo haría. Ahí está. Sí, señor. Por cierto, el año pasado subcampeona Yamaha, el anterior campeona y el anterior Suzuki campeona con subcampeona Yamaha. O sea que es un chorreo total lo de Japón en MotoGP. Es un chorreo. Es un chorreo literal lo de Japón en MotoGP. Pero ahora se ha quedado esa tendencia y ya está. Pero es un chorreo. Muchísimas gracias, Luis. Muy orgulloso estoy de aparecer. Pues nada. A ver. Te mando el enlace por si no ya lo tienes, ¿de acuerdo? Kilian. Te mando un WhatsApp, Kilian, ahora. ¿No te han contestado lo de TR todavía? Toledo resiste, no. No, no. Me comprometo a decírtelo, pero espero que te lo digan en el chat. Si te lo dicen en el chat, te lo digo yo. Pero me espero, déjame que alguien te lo diga por el chat, ¿vale? Sí, sí, tío, es que siempre ha sido así. Lo que es alucinante es que en el caso de Honda, solo sea Honda, tío. Nadie, es increíble, ha puesto en duda nada la parte técnica, o sea, la parte del equipo de Marc ni su equipo, nadie. Es increíble. Dan por hecho de que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Cuando antes, con el otro reglamento, Honda, todo lo que traía, todo funcionaba. Todo. Se subía el PAM, funcionaba todo. Y de golpe no funciona. Bueno, algo habrá pasado, ¿no? Algo habrá pasado. Porque Honda, hasta el 20, todo lo que traían funcionaba. Para Marc. Ganaba siempre. Y la moto del 19 fue un avión. La moto del 19 fue un avión, fue un misil. O sea que algo ha pasado, ¿no? Honda ya no sabe hacer motos. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en el 20? Ya sabéis lo que ha cambiado. ¿Cómo se pilota ahora? Ya sabéis cómo se pilota. ¿Cómo se pilotaba antes? Ya lo sabéis. Aten cabos. Buenas noches, Sepe el Norte. Hola, Alligator, ¿qué tal? Oye, tío, lo de las. Hemos hablado de las centralitas, ¿de acuerdo? Y. Y a ver qué pasa ahora, ¿no? A ver si alguien se pronuncia más sobre esto. Pero. Tela. Tela, telita, tela. Hola, Wisdom, ¿qué tal, tío? No te había visto, perdona.
No, creo que le puede perjudicar, Wisdom. Creo que le puede perjudicar. ¿Por qué? Porque ese neumático tiene más soporte en inclinación. O sea, se puede ir más rápido entrada de curva. O sea, es más paso por curva. Más frenada e inclinación con la moto pegada al suelo. Mark quiere lío, quiere motos más sueltas. Y ese neumático va a ser para ir aún más raíles. O sea, esto es más raíl, ¿vale? Por eso quiero que a él no. Creo, ¿eh? Pero igual le va bien, ¿eh? No sé. Bueno, no le va bien, le va a ir bien a todos. O sea, cuando estas cosas pasan, todos mejoran. Todos hacen un step. Pero unos más que otros. No es que a uno le vaya a perjudicar. A todos les va a ir mejor el neumático. Pero otros dirán, hostia, mejor, aún puedo entrar más rápido. Entonces las diferencias de paso por curva, en velocidad por curva, se van otra vez a marcar más, yo creo. El piloto que sea capaz de entrar tan rápido, y antes no podía porque ese neumático no le aguantaba o se calentaba, ahora lo podrá hacer. Y el que no tenga ese paso por curva, obviamente mejorará su entrada porque ese neumático le permitirá, pero no será tan rápido como el otro. Yo creo eso, pero bueno. Oye, me lo han preguntado, tío. Oye, me lo han preguntado los neumáticos, tío. Oye, no quiero llegar a la hora de vídeo hoy porque luego en YouTube la gente como que se asusta de tanto contenido, ¿eh? O sea que antes de las... En 9 minutos, en 8 minutos quiero cortar, ¿de acuerdo? Para no llegar a la hora, ¿ok? Y por cierto, a mí me han engañado. Aquí se viene a hablar de electrónica. Oye, hemos hablado de electrónica todo el vídeo. Me ha hecho una pregunta del neumático delantero. Una, tío. No sé, ahí están, macho. ¿Vale? Bueno, los que habéis llegado ahora, cuando corte en 10 minutos, lo ponéis play y ya está. Y veréis lo que hemos hablado de electrónica. ¿De acuerdo? Usted me ha dejado la Yamaha. Qué fallo, tío. Qué fallo. Me he dejado los dos Ducati oficiales, tío. Qué fuerte. Bueno, los dos Yamaha. Me llegan los dos. Me llegan los dos. Y lo he dicho antes. Este, por ejemplo, es de YouTube. Que está el logo de YouTube. Cuando sale el logo de YouTube, es de YouTube. Y cuando sale este, que es de Twitch, de Alligator DJ, es de Twitch. Este no tiene el logo de YouTube. Este es de Twitch, ¿de acuerdo? Los que sois de YouTube me salen en rojo, los que sois de Twitch me salen en lila, aquí en el sistema, ¿de acuerdo? Así que... Sí, sí, tío, Kylian. Pero no puedo hablar de neumáticos, que hoy es electrónica y la gente veo que no lo mola. Roberto, perdona, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Me meto para decirte, Luis, que Checa ha sugerido una especie de campeonato paralelo como el que tú sugieres, menos hardcore, en el directo con Pecino, me descojono. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio? Oye, pasarme el corte, o el minuto, o lo que sea. Que no, me cuesta creer, ¿eh? No porque tú mientas, ¿eh? Pero me cuesta creerlo, tío. ¿Sabes? Di que soy bastante tiempo que te dedicas. Un abrazo para ti. Gracias, María José. Muchas gracias, tío. Hola, Vespanator, ¿qué tal? No, ya sé, Alfredo, que yo también estoy haciendo broma, tío. Y más contigo, macho, que ya eres uno de los, de los buenos, tío. Bueno, de los que llevas tiempo, me refiero.
Muy bien, tíos, va, pues voy a ir despidiéndome del directo. Espero que os haya gustado el tema de la electrónica y a ver si sale alguna información más. A ver si sale alguna información más y podemos despejar dudas y evitar pensar mal, pero de momento no mola. Lo que ha pasado con las declaraciones de Máximo Ribola no mola. Así que esperemos que el señor Carmelo se pronuncie y ya está. Y a ver qué pasa. Pues nada, no, ya me voy ya, sí, vamos al lío, me voy ya, ¿vale? Pues nada, YouTube, me desconecto ya de YouTube en 3, 2, 1 y después me despido de tu